Imagina que estás en un callejón oscuro. Frente a ti, a 10 metros, un hombre empuña un cuchillo. Es más fuerte, está furioso y tiene una intención clara: matarte. Pero tú tienes algo en la mano. Sostienes algo que anula su fuerza, una pistola, una máquina que estira tu brazo 10 metros más allá de lo que su músculo permite. En ese instante, las reglas cambian de dueño, pasan de la biología a la ingeniería. La biología, que durante millones de años seleccionó el músculo y la agresividad como moneda de cambio, queda subordinada a una nueva realidad. La tecnología convierte la separación en ventaja. Esos 10 metros son a la vez tu salvación y su sentencia. Ese espacio vacío es lo que los estrategas llaman alcance. Y la historia de la humanidad, por desgracia, no es siempre la crónica de la paz, la cultura o el arte. Es la historia de una obsesión, cómo nuestra especie aprendió a proyectar daño cada vez más lejos, cada vez más rápido y con mayor precisión. Hoy creemos que las guerras se deciden con satélites y misiles hipersónicos, pero el principio que gobierna el conflicto es mucho más antiguo: golpear sin ser golpeado. Y ese código del alcance no nació en la modernidad, no. Empezamos a verlo con claridad hace más de 300.000 años, en yacimientos como Scheningen, en Alemania. Allí, donde la madera sobrevivió milagrosamente al tiempo, descubrimos algo fundamental. Cuando una especie domina la distancia, ya no compite solo con músculo, compite con física. Todo lo que somos, nuestras fronteras, nuestras leyes, incluso el idioma que hablas, es el resultado de quien logró, en un momento crítico, golpear primero. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y prepárate, porque hoy vamos a entender por qué nuestras manos y nuestro cerebro, que evolucionaron para cooperar, terminaron convirtiéndose en la plataforma de lanzamiento más letal del planeta. Bienvenido a la historia de las armas, la guerra por el control de la distancia. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Durante casi toda la historia humana, tú no eras el cazador, tú eras la presa. No tenías garras ni colmillos, tampoco veneno, solo piel fina y huesos frágiles. Y eso era todo. En el Pleistoceno, en la sabana, en el bosque, en el frío, éramos físicamente carne caminando. Ya está. Y entonces apareció una idea que cambia el universo. La fuerza mortífera puede vivir fuera del músculo, en el aire, en la distancia, en la técnica. Puedes sacarla fuera, puedes proyectarla, puedes poner eso, distancia, ese espacio vacío entre tú y la muerte. Eso tiene un nombre: alcance. Y cuando una especie domina el alcance, se convierte en arquitecta del entorno. La primera arma verdadera entra caminando en la noche: una antorcha. Una antorcha que obliga a la bestia a negociar. Antes de dominar el proyectil, dominamos la llama. La primera distancia la marcó el fuego. Y aquí tenéis mi vídeo sobre cómo controlamos el fuego. Vais a disfrutarlo. Pues bien, nos han vendido el descubrimiento del fuego como un cuento romántico, sí. La cueva, el calor, la comida asada. Sí, todo eso es cierto. Pero el fuego exigió sangre y tiempo. Fue una conquista gradual. Aprender a capturarlo, mantenerlo, transportarlo y controlarlo. Cambió el mapa mental de nuestra especie. Antes de ser hogar, el fuego fue frontera. Luz, calor. Y un mensaje brutal para cualquier depredador: si te acercas, ardes. Y eso, en esencia, ya es proyectar poder sin tocar. Pero el cerebro humano hizo lo que hace siempre: convirtió su mejor defensa en un arma de ataque. Descubrimos que el fuego servía para empujar, para dirigir, para dominar el tablero de juego. En distintas culturas a lo largo de la historia, vemos cómo se usaron muros de llamas para realizar batidas y cercos, obligando a manadas enteras a elegir un único camino. Un camino que, irremediablemente, terminaba en una trampa natural. Pero hay que puntualizar que cuando hablamos de prehistoria, rara vez tenemos pruebas exactas de cómo se ejecutaba una táctica paso a paso. Lo que tenemos son huellas forenses, herramientas, huesos fracturados, distribución de restos y experimentación. Durante décadas se popularizó la imagen épica de cazadores conduciendo manadas hasta un acantilado, sí, casi como una coreografía de fuego y pánico. Pero hoy, esa lectura se trata con mucha más cautela. Sabemos que allí hubo acumulaciones masivas de restos y actividad humana, sí,
pero el relato del gran despeñadero es como mínimo discutido y en parte proviene de una tradición interpretativa y divulgativa posterior. Lo que permanece es lo importante: caza colectiva, coordinación y paisaje como arma. Y eso, si lo piensas fríamente, es infinitamente más aterrador que un simple empujón por un barranco, porque demuestra que nuestra especie ya no dependía de la fuerza bruta para sobrevivir. Habíamos descubierto el control. Y el giro macabélico es este, ya que si puedes controlar el aire con fuego, puedes intentar controlar también el aire que respira tu enemigo. En un mundo sin armas modernas, humo y monóxido de carbono pueden convertirse en arma en situaciones muy concretas. Imagina la escena. Si un grupo rival se refugiaba en una cueva, el entorno podía convertirse en arma. En espacios cerrados, el humo y los gases de la combustión puede reducir visibilidad, provocar pánico, forzar una salida o, en condiciones extremas, incapacitar. Pero rigor otra vez, porque como os he dicho, demostrar uso bélico sistemático en la prehistoria es muy difícil. Aquí hablamos de una posibilidad táctica dependiente de ventilación, volumen y duración, no de una práctica documentada como norma. Aún así, el simple concepto encierra una lección atroz, ya que el fuego nos demostró que podíamos proyectar el daño dominando el entorno para vencer a distancia, sin ver una sola gota de sangre en nuestras manos. Y cuando nuestra especie aprendió eso, ya no hubo vuelta atrás. Pero el fuego tiene un límite. El fuego intimida, acorrala y corta ruta, sí, pero no caza ni alcanza a un humano que huye. Para eso necesitabas un proyectil. Y entonces la arqueología encontró una cosa que parece de ciencia ficción. En Scheningen ocurrió un milagro arqueológico. La madera sobrevivió. En el norte de Alemania, la falta de oxígeno conservó lanzas de madera extraordinarias. Estamos hablando de una antigüedad que marea, cientos de miles de años, tradicionalmente datadas en torno a los 300.000, aunque la ciencia sigue afinando los números exactos. ¿Y quién fabricó esto? Pues humanos arcaicos europeos, a menudo vinculados a Homo heidelbergensis y o poblaciones próximas al linaje neandertal. Pero aquí el detalle decisivo es el técnico, porque esas lanzas están diseñadas para volar. Lo revelador es su ingeniería, su salto mental, porque estas lanzas no son simples palos afilados por desesperación, no. Hay una selección deliberada de la madera, hay talla consciente y hay simetría. Y sobre todo, muestra un detalle técnico arrollador, un centro de gravedad pensado específicamente para volar estable, de forma comparable a una jabalina olímpica. Y eso sugiere optimización empírica, prueba y error, sí, pero también transmisión de conocimiento técnico, aunque sin teoría formal, porque no tenían libros de física, no, pero entendían perfectamente el resultado al soltar esa madera. Aquellos ancestros no solo estaban cazando, estaban inventando la distancia de seguridad. Y de pronto, la biología pierde la partida. El humano puede matar sin entrar en el radio de las garras enemigas. El músculo ya no decide, decide la distancia. Pero un palo afilado de una sola pieza tiene un problema muy grave. Si golpea un hueso masivo, se astilla. Y si se rompe, se acabó, estás desarmado. El siguiente salto evolutivo tenía que ser modular, reparable. Y ocurrió cuando alguien inventó el enmangue, unir una punta de piedra a un mango de madera. Para lograrlo, tuvimos que inventar la química aplicada. En lugares como la cueva de Sibudu en Sudáfrica, encontramos evidencias de adhesivos compuestos en la edad de piedra media, mezclas de resinas o gomas vegetales con cargas minerales como ocre. ¿Pero por qué ocre? Bueno, porque el ocre altera la viscosidad, la resistencia y el comportamiento térmico de la mezcla. Y esto exige algo invisible: dominar el calor. Si te pasabas de temperatura, la resina se quemaba. Si te quedabas corto, no pegaba. Control, tiempo y paciencia. Es ingeniería sin ecuaciones. Y para rematar, aquí tenéis mi vídeo sobre la historia del pegamento. Os va a encantar. Y bueno, aquí cruzamos un inmenso escalón psicológico, porque cuando unes materiales distintos, el arma deja de ser un simple objeto para convertirse en un sistema. Y los sistemas exigen estandarización. Crucemos ahora el océano hacia América, porque hace unos 13.000 años irrumpe una tecnología icónica, la punta de Clovis. La arqueología moderna ya nos ha dejado algo muy claro. Clovis dista de ser el primer capítulo humano del continente. Hubo poblaciones mucho antes, pero su huella técnica fue un auténtico tsunami. En una ventana de tiempo asombrosamente corta, apenas unos pocos siglos, esta tradición técnica
barrió Norteamérica de costa a costa. Su firma, su rasgo más distintivo, es esa famosa acanaladura en la base, un prodigio de diseño, cuya función exacta todavía nos hace discutir, pero pudo ser para adelgazar la piedra, para encajarla mejor en el ástil, o para absorber la tensión del golpe. Pero lo que la física nos sugiere es que estábamos ante un bisturí prehistórico, una herramienta diseñada para batir caza mayor, incluyendo mamuts. Sin embargo, lo inquietante de la tecnología Clovis no es el filo de su piedra, es su trascendencia social. Porque imagina miles de humanos separados por distancias continentales, fabricando hojas bifaciales exactamente idénticas, sí, iguales. Aquello no era sencillamente tallar rocas para sobrevivir, era el embrión de la estandarización industrial. Y la ecuación de nuestra especie no perdona. Donde hay un estándar, hay producción. Donde hay producción, hay volumen. Y cuando alcanzas el volumen, la violencia cambia de escala para siempre, como veremos milenios más tarde. Sin embargo, incluso la punta más perfecta tiene un límite geológico y biológico. A veces, la gruesa piel de una bestia o la coraza de cuero de un enemigo resisten el choque. En ese instante de vida o muerte, cuando el corte falla, la supervivencia exige un cambio de física. Ya no necesitas cortar, necesitas romper. Si el filo falla y no puedes abrir una herida, la solución es descomunal. Destruyes lo que hay debajo. Es pura transferencia de energía cinética acelerada y concentrada en un solo punto. Y así nació el mazo de piedra. El mazo de piedra inauguró la física de colisión aplicada al combate, un diseño biomecánico nacido para aplastar lo que el filo no lograba atravesar. Y aquí se forjó el gran patrón de nuestra historia bélica. Cada vez que la defensa evoluciona, la ofensiva muta de forma. Pero el combate cuerpo a cuerpo es una ruleta rusa, y lanzar proyectiles con la mano choca contra un límite biológico inquebrantable. Por mucho que entrenes, tu hombro se dislocará antes de superar cierta velocidad de rotación. Para romper ese techo de cristal biomecánico, la humanidad inventó su primera máquina multiplicadora de fuerza, el Atlal o propulsor. Los propulsores aparecen con seguridad en el Paleolítico Superior, y para la historia de la guerra, lo épico no es la fecha exacta, sino el principio que esconde, la palanca. Al usar un propulsor, alargas artificialmente el arco de movimiento de tu brazo. Le das más tiempo a tu fuerza muscular para acelerar el proyectil antes de soltarlo. Ya no es una cuestión de fuerza bruta, es pura geometría. Y con este simple truco matemático, el proyectil sale disparado a velocidades inauditas y nuestro alcance mortífero, de repente, se multiplica. Y aquí viene el terror psicológico. Si tu enemigo puede matarte desde donde tú no llegas, no estás en guerra. Estás en desventaja evolutiva, pero aún falta una cosa más retorcida, una tecnología que usa no palanca, sino rotación, y que convierte una piedra en un disparo. La honda. En el Mediterráneo, y con fama especial en las Baleares, la honda se perfeccionó como arma seria. No es un juguete, es física pura. Un hondero experto, al girar la correa y acumular energía cinética, podía lanzar un proyectil pesado a más de 150 km por hora, impactando con la fuerza suficiente para reventar un cráneo humano o romper un escudo a 200 metros de distancia. Eran los francotiradores del mundo antiguo. Y un aviso para navegantes: no confundas la honda con el tirachinas. No, si estabas imaginando el clásico tirachinas de goma, bórralo de tu mente. Para eso, la humanidad tendría que esperar miles de años, hasta el siglo XIX, cuando inventamos el caucho vulcanizado. Pero ojo, ahora el gran salto, porque hasta este momento las armas dependían de un movimiento violento e inmediato, del impulso puro. Pero nuestra especie aprendió a guardar energía para soltarla cuando quisiera. Sí, así nació el arco. Rastrear su origen exacto es un rompecabezas porque la madera rara vez sobrevive al tiempo. Por eso, en arqueología tenemos que separar dos realidades: la evidencia directa, arcos de madera conservados, y la evidencia indirecta, microlitos, huellas de colisión y puntas compatibles con flechas. Esa evidencia indirecta sugiere que la arquería pudo existir hace decenas de miles de años. Pero más allá de las fechas, lo que es indiscutible es el salto conceptual. El arco es la primera batería de la historia, sí, la primera batería de la historia. Porque puedes guardar el movimiento y esperar justo para soltar. Pero la madera tiene un límite. Si la flexionas demasiado, estalla.
Y para romper esa barrera, dimos a la luz a la ciencia de materiales empírica, uniendo capas con funciones físicas opuestas. Cuerno en el vientre, para soportar la compresión, tendones en el lomo, para la tensión, y adhesivos orgánicos, para sellarlo. Creamos el arco compuesto. Era el equivalente antiguo a la fibra de carbono. Un arma corta, hiperpotente y diseñada para la movilidad. Su gran era militar se asocia sobre todo a Eurasia, cuando el jinete fusionó este arco compacto con un caballo galopando, creando una plataforma de tiro móvil imparable. Y justo ahí, la historia militar apretó el acelerador. Sin embargo, todo aquel arsenal orgánico y lítico compartía un defecto insalvable. Tarde o temprano, se astilla, se desgasta o se pudre. Para dar el paso final hacia el dominio total del planeta, la humanidad tuvo que invocar a su arma más antigua, el fuego, pero a una escala más grande, porque ya no nos servía la llama parpadeante de una antorcha. Necesitábamos un infierno acorralado dentro de un horno. Un calor capaz de doblegar y licuar la propia roca. Es cierto que mucho antes de las espadas, algunas culturas ya golpeaban pequeñas piezas de cobre en frío, pero la verdadera revolución, la revolución mental, fue dominar su nacimiento. Y a lo largo del Calcolítico, la metalurgia se consolidó por oleadas en distintas regiones. Aprendimos a extraer el mineral y a transformarlo mediante un control íntegro de las temperaturas. Y justo en ese instante cruzamos un umbral tecnológico insólito, porque dejamos de fracturar la piedra para empezar a fabricar la materia, sí, a fabricarla nosotros mismos. Y así el cobre había entrado en el tablero de juego. Pero el verdadero monstruo despertó cuando la química empírica logró mezclarlo con el estaño, porque así nació el bronce y se consolidó como un material más duro y fiable que el cobre puro y, sobre todo, mucho más consistente para fabricar armas funcionales en cantidad. Más allá de la calidad del filo, el bronce permitió que la guerra saliera del taller artesanal para entrar en la línea de montaje. Y cuando un material permite la repetición y el mantenimiento, la violencia cambia de escala. Y así, entre el humo, las chispas y el ruido ensordecedor de las primeras forjas de la antigüedad, la herramienta común comenzó a separarse definitivamente del arma. El objeto diseñado para construir y el objeto diseñado para matar ya no volvieron a ser el mismo. Piensa en esto: una lanza sirve para cazar un jabalí, un hacha para preparar la leña. Son herramientas con un doble uso. Pero cuando el martillo dio forma a las primeras espadas de bronce, rectas y de doble filo, nació algo distinto. Apareció un objeto cuyo diseño biomecánico estaba optimizado, casi en exclusiva, para herir y matar a otro ser humano. Pero la espada trajo consigo algo más: el estatus. Porque una hoja de metal no solo mata, declara quién tiene la riqueza para pagar el material, el tiempo para el entrenamiento y el derecho al poder. No todo el mundo tenía espada, y si la veías, ya actuabas diferente. En ese momento, la guerra dejó de ser un conflicto tribal esporádico para transformarse en una industria. Y esta nueva escala de violencia masiva nos enseñó una lección: forjar armas tecnológicamente perfectas no sirve de nada si cada hombre lucha por su cuenta. Si tienes metal, necesitas táctica. La violencia necesitaba orden, y fue en ese instante cuando la propia organización se convirtió en el arma más devastadora del planeta. Sí, los ejércitos. Y es que en representaciones tempranas, como la estela de los buitres sumeria, vemos una idea que aterra: hombres pegados, escudos juntos, lanzas al frente. El héroe individual muere, nace el colectivo, la unidad, la formación. El arma ya no es una espada, el arma es una geometría humana. Y si vas a chocar así, necesitas defensa, armaduras modulares, escamas cosidas, placas pequeñas, no perfectas, pero reparables, sustituibles. Eso es logística. Y entonces llegó el gran salto de movilidad, porque la infantería es poder, pero es lenta. Y entonces llega una plataforma que multiplica alcance y velocidad: el carro ligero. En las estepas euroasiáticas, en torno al segundo milenio antes de Cristo, tenemos evidencias tempranas claras de carros ligeros con ruedas de radios asociados a culturas como Sintashta. El carro de guerra inauguró la era de las plataformas móviles de combate. Y así, al fusionar la tracción animal con la ingeniería de la rueda ultraligera con radios, el campo de batalla se volvió vertiginoso. Un sistema que por primera vez dominaba el tiempo. Aparecía, golpeaba
y se desvanecía antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pero toda esta velocidad hegemónica acabó estrellándose contra su enemigo eterno, la piedra, las murallas. Y ahí, ante ciudades inexpugnables, la guerra dejó de ser táctica para convertirse en ingeniería pura. Nacía el asedio. Y es que una fortaleza no se toma con heroísmo o gritos de valentía, no, se toma con matemáticas y máquinas. Fueron los asirios, el ejército más implacable de la antigüedad, quienes perfeccionaron esta logística de la destrucción con el ariete móvil. Hablamos de auténticas torres blindadas rodantes. Para sobrevivir al infierno de proyectiles y antorchas que llovía desde las almenas, recubrían sus techos con gruesas capas de barro y pieles empapadas. El objetivo era simple y formidable: proteger la máquina a toda costa, porque si la máquina sobrevivía, su tronco masivo golpearía rítmicamente hasta hacer astillas la puerta de la ciudad. Y mientras en Occidente la obsesión era optimizar el daño físico, el escudo y la rueda, en Oriente ocurrió un fenómeno fascinante. El arma se elevaba a símbolo. El arma, como representación física y absoluta del Estado. En la China antigua, en contextos como la dinastía Shang, aparecen objetos de jade con formas de dagas y hachas. No son para pelear. El jade puede ser duro, sí, pero es demasiado frágil para el impacto real. Y por eso mismo son piezas perfectas, porque su función no es matar, sino demostrar brillo, rareza y un trabajo de talla casi imposible. Y el mensaje era claro: yo puedo pagar esto, yo mando, yo decido quién vive. Y aquí, por primera vez, el arma se convierte en legitimidad. Pero volvamos a Occidente. Aquel mundo de bronce, aparentemente invencible, era en realidad un coloso con pies de barro. Su poder dependía de una red de comercio global, angustiosamente frágil, con cuellos de botella logísticos para conseguir el escaso estaño. Y en torno a 1200 a.C., el Mediterráneo oriental sufre un colapso profundo. Y aquí toca precisión, porque no hay una sola causa, no, sino un fenómeno multicausal que combina tensiones políticas, crisis económicas, conflictos y estrés ambiental. Lo relevante para nuestra historia es esto: cuando se rompe la red que alimenta el bronce, la guerra exige un material más accesible. Exigía lo que estaba enterrado bajo nuestros pies, el hierro. Sin embargo, el hierro no llegó como un botón mágico, sino como un infierno técnico. Por cierto, ¿conocéis la ciencia del hierro? Mirad este vídeo de Ciencias de la Ciencia porque es flipante de dónde llegó el hierro que tenemos aquí en la Tierra. Lo tenéis que ver sí o sí. Pero bueno, volvamos aquí a la Tierra, porque en ese momento había un infierno técnico. En aquellas metalurgias tempranas, no licuabas el hierro como si fuera bronce. Lo reducías desde el mineral en hornos, que generaban una masa esponjosa, la lupe o bloom. Y aquello requería un control obsesivo de la temperatura, del carbón y de la atmósfera. Y para llegar al acero, nada tuvo que ver con el invento instantáneo de un genio, no. Fue una alquimia empírica de siglos, siglos y siglos. Un proceso de carburización y tratamientos térmicos hasta entender, sin saber nada de átomos, que pequeñas variaciones mecánicas cambiaban la dureza y la tenacidad del metal. Entendieron una sola cosa: si lo hacías bien, el hierro dejaba de ser blando y se convertía en un arma definitiva. Y este fue el golpe de gracia al viejo orden. El hierro democratizó la violencia. Al volverse un material abundante y replicable, la guerra abandonó el lujo de los duelos aristocráticos en carros para convertirse en una carnicería a gran escala. Y así, la historia se volvió estadística y la táctica tuvo que transformarse en pura geometría para gestionar a esas masas. Estábamos a punto de conocer al primer monstruo matemático del campo de batalla, Alejandro Magno. Porque si quieres entender cómo se conquista el mundo usando física básica, tienes que mirar las campañas de Alejandro Magno. Él no subyugó imperios solo con carisma, que lo tenía. Lo hizo con una ventaja matemática despiadada: 4 metros de diferencia. Mientras el resto del mundo seguía usando lanzas cortas, la infantería macedonia empuñaba la sarisa. Eso no era una simple lanza, era una sentencia de muerte. Hablamos de una pica monstruosa de entre 5 y 6 metros de largo, larguísima. Y a menudo se menciona el cornejo como la madera elegida por ser increíblemente densa y flexible a la vez. La clave estaba en esa ingeniería. Un arma que no se quebraba bajo su propio peso. Aquello no era un muro defensivo, era un erizo inexpugnable. Imagina por un momento que eres el soldado enemigo. Da igual cuánto valor albergues en tu corazón. La valentía no puede atravesar el acero a 5 metros de distancia. Tienes 5 filas de puntas de hierro avanzando hacia ti en perfecta sincronía.
mientras tú ni siquiera puedes rozar el escudo del primer macedonio. Alejandro despojó a la batalla de su épica y la convirtió en una ecuación de distancia. Si tu arma es más larga, tú vives y el enemigo muere. Punto. Pero cuando anclas a tu infantería con un alcance masivo, necesitas una velocidad extrema para golpear en los flancos. Y ahí entraba su caballería de élite, los compañeros con la Siston, una lanza de choque. Y muchas reconstrucciones incorporan un regatón, el llamado Sauroter, en el extremo posterior. No era un adorno, era una pieza de ingeniería que servía como contrapeso y personificaba una idea clave, la redundancia, porque la guerra no es elegante, es barro, gritos, caos. Si un extremo del arma fallaba o se partía, el otro, dándole la vuelta, aún podía servir para el remate. Un arma verdaderamente útil no es la más sofisticada, es la que sigue funcionando cuando todo sale mal. Pero incluso así, hay un límite físico. El brazo humano no puede tensar infinito. Sí, no puede tensar más. ¿Quieres más potencia? Entonces, haces una cosa radical. Usas el cuerpo entero como máquina. Y los griegos encuentran una solución, el gastrafetes, un paso temprano en la idea de la ballesta. Almacenar potencia con mecánica. Y esto es un punto de inflexión social. Cuanto más mecánica hay, menos importa el talento individual. La máquina empieza a reemplazar la destreza, y cuando la máquina manda, la guerra se vuelve ingeniería. Pero el ingenio griego no se conformó con la mecánica. Cruzó una frontera impensable, la óptica. Durante el agónico asedio de Siracusa nace una de las historias más fascinantes, la leyenda de los espejos de Arquímedes. Imagina la escena monumental, utilizando una batería de gigantescos escudos de bronce pulido para enfocar los abrasadores rayos del sol en un único y mortífero punto focal. Su objetivo, concentrar esa energía térmica directamente sobre las velas y la madera de los barcos romanos. Estaban intentando literalmente utilizar los fotones como munición, la energía solar convertida en un arma defensiva a distancia. ¿Pero funcionó realmente? Bueno, pues aquí toca rigor. Los relatos que nos explica todo esto son tardíos y la viabilidad en combate es muy discutida. Pero solo que una mente antigua concibiera la luz como vector de daño ya es una bomba mental, porque todo esto significa que la guerra empezaba a soñar con dominar la energía. Pero entonces llegó Roma, y Roma no soñaba. Roma optimizaba. Roma no era un imperio de inventores románticos, sino de ingenieros supremos que convirtieron la violencia en un sistema industrial. Y Roma entendió una verdad incómoda: en el caos absoluto de la batalla, con barro, sangre y hombres chocando pecho contra pecho, una pica infinita es un estorbo suicida. No hay espacio. Así que adoptaron y iteraron una maravilla de las tribus ibéricas, el gladius hispaniensis. Así que olvida los espadazos épicos de las películas. El legionario no esgrime, el legionario perfora. Porque el gladius estaba diseñado para una sola cosa: el apuñalamiento quirúrgico en espacios confinados. En un mundo sin medicina moderna, cualquier perforación menor se convertía rápidamente en una sentencia de muerte. Era un trabajo rítmico, frío y repetible. Una auténtica trituradora de carne metódica. Y para los curiosos de verdad, mi vídeo sobre la historia del cuchillo os va a sorprender. Pero para acercarte lo suficiente, necesitas una defensa impecable. Y el escudo romano, el scutum, no era una simple tabla de madera, no, era un diseño industrial. Hablamos de un escudo laminado, capas de madera finamente encoladas, con las vetas cruzadas, curvadas y reforzadas. Estaba ideado mediante pura ciencia de materiales para absorber choques pesados y distribuir la energía sin astillarse. Y cuando ese escudo curvo encajaba a la perfección con el de tu compañero, nacía la legendaria formación en tortuga. Nacía la máquina humana y el cuerpo del soldado. Bueno, pues cuando los romanos chocaron contra los celtas, descubrieron que estos vestían camisas de anillos de hierro entrelazados, y con ello los tajos de las espadas resbalaban inofensivamente sobre ellos. Pues en lugar de ignorarlo por orgullo, Roma lo robó y lo estandarizó. Y así adoptaron la cota de malla, la lorica amata, reescribiendo las reglas del combate, porque ahora te obligaba a buscar los huecos, a derribar al enemigo, a apuñalar. Y aquí vemos el patrón eterno de la historia. Cada nueva defensa, otra vez, obliga a inventar una nueva ofensiva. Y así, cuando ya no bastaba con espadas y armaduras, la guerra mutaba otra y otra vez hacia el asedio. Y el asedio no es más que una rama de la física.
Energía acumulada y liberada en un instante. Y aquí, los ingenieros clásicos descubrieron una magia destructiva. Ya no necesitaban depender de la flexibilidad límite de la madera. Podían usar la torsión, usando enormes maderas retorcidas de tendones y fibra. Retuerces, bloqueas y sueltas. En una fracción de milésima de segundo, esa tensión monstruosa lanza rocas pesadísimas a cientos de metros. Y de pronto, una muralla inexpugnable ya no era sinónimo de seguridad. Era llanamente un objetivo. Pero mientras las legiones romanas aplastaban con fuerza bruta y geometría, en Oriente Medio jugaban a algo mucho más profundo y sutil. Entendieron que no necesitas derribar una muralla si logras dominar todo lo que la rodea. En estas vastas extensiones, las guerras se decidían mediante logística e ingeniería hidráulica pura. Sí, hablamos de desviar corrientes de agua para inundar valles, embarrar rutas de suministro hasta paralizar ejércitos o ejecutar el asedio más silencioso del desierto, asfixiar el acceso a los pozos, convertían el entorno en su ejecutor. A veces, el arma de destrucción masiva más potente no es una hoja de acero forjado, es el propio terreno bajo tus pies. Y si viajamos más hacia el este, en China, ocurre otro fenómeno decisivo, la estandarización. Y la estandarización crea armas que parecen modernas. Hablamos de las ballestas de repetición, popularmente asociadas a la leyenda de Zhuge Liang, aunque el concepto evolucionó a lo largo de mucho tiempo. El mecanismo era un salto social en la guerra, porque reducía la dependencia de un arquero de élite. Ya no necesitabas años de entrenamiento, solo necesitabas esto: palanca, bloqueo, repetición. Su propósito no era perforar una armadura pesada con un solo tiro perfecto. Su objetivo era saturar, llover tantas flechas que el enemigo no pudiera avanzar, obligándole a agachar la cabeza y convirtiendo el campo de batalla en una auténtica zona de muerte. Pero para dominar realmente la guerra en movimiento, faltaba un invento pequeño, con efectos enormes. El estribo no apareció de golpe y su difusión fue gradual. Pero es importante entender esto: el estribo no creó él solo la caballería pesada, pero sí mejoró drásticamente el control y la estabilidad del guerrero, porque facilitó que el jinete transfiriera toda su fuerza en la colisión sin perder el asiento. Antes, sin el estribo, tú golpeabas pero podías saltar volando del caballo. Con el estribo ya no. Y eso fue una pieza clave en la conversión del caballo en una verdadera plataforma de combate. El animal ya no era solo un transporte, se había convertido en un arma integrada en el sistema. Y con el mundo lleno de jinetes de hierro, los herreros se obsesionaron con forjar la hoja perfecta. Como ejemplo tardío de geometría aplicada, ya en tradiciones más recientes, el kukri muestra una idea simple: desplazar la masa hacia adelante para favorecer un golpe que cae con potencia. Es física pura, distribución de masa y ángulo de impacto. Te otorga la contundencia de un hacha, pero con el control de un cuchillo. Una lección física intuitiva forjada en acero. Y en Japón, las limitaciones de la materia prima empujaron a soluciones extremadamente refinadas. Pero debemos ser precisos, porque la katana como tal, como la imaginamos hoy, no es de la antigüedad genérica. Se consolida sobre todo a partir de finales del siglo XIII. Pero lo que ocurrió allí en Japón fue una auténtica religión técnica, ya que los tratamientos térmicos diferenciales y el control empírico del carbono se convirtieron en una obsesión. El objetivo era resolver ese dilema eterno de la metalurgia, porque ya te digo, su hierro era el peor casi del planeta. Y para ello lograron la dureza extrema en el filo, sin sacrificar la tenacidad en el cuerpo de la hoja para que el arma no estalle al chocar. Así que en lugar de rendirse ante un hierro mediocre, los japoneses lo plegaron y lo trataron hasta convertirlo en una de las estructuras de ingeniería más famosas del planeta. Y si hablamos de forja y mitología, llegamos al acero de Damasco, porque cuando los cruzados volvían a Europa, estaban aterrorizados, contando historias sobre la flexibilidad y el corte de las cimatarras árabes. Historias que parecían leyendas, ¿verdad? Hojas capaces de cortar un pañuelo de seda en el aire o de doblarse sin romperse jamás. Hoy sabemos que, lejos de ser magia, en alguno de estos aceros históricos de crisol, como el Worts importado de la India, se creaban microestructuras complejísimas. Esto sugiere un control empírico extraordinario de la composición y los ciclos térmicos. Piénsalo bien: sin microscopios y sin química moderna, fabricaron un acero que parecía imposible, pero al otro lado del mundo, aislados de la metalurgia euroasiática,
Los imperios americanos encontraron soluciones que rozan el terror. Sin acceso al acero, los aztecas recurrieron al vidrio volcánico. Su macuahuitl era una maza de madera incrustada con hojas de obsidiana, uno de los filos más extremos y cortantes de la naturaleza. Y fue tal su repercusión que los cronistas españoles descubrieron cortes tan devastadores que afirmaban que podían decapitar a un caballo de un solo tajo. Hoy sabemos que muchos de aquellos relatos mezclaban el horror real con la hipérbole, pero no necesitamos la leyenda para entender el trauma real, ya que la obsidiana produce una laceración abismal. El macuahuitl fue una solución técnica brillante, aunque con un límite físico insalvable. Contra el metal y las placas de las armaduras europeas, el filo de vidrio no corta, se astilla. Y cuando no puedes penetrar el metal o la jungla te impide maniobrar, la guerra se vuelve sigilosa. Las tribus de la Amazonía no necesitaban proyectiles grandes, necesitaban proyectiles seguros. En las cerbatanas usaron el veneno de curare. Al entrar en el torrente sanguíneo, esta neurotoxina interfería rápidamente en la transmisión neuromuscular. Causaba una parálisis que, si alcanzaba el sistema respiratorio, era una sentencia de muerte en minutos. Convirtieron la química de la selva en un dardo ineludible. Y para cerrar esta era de ingenio titánico, volvemos al Mediterráneo para ver el fuego griego bizantino. Estamos ante uno de los mayores secretos de la historia militar, porque la receta exacta se perdió. Lo riguroso es decir que probablemente incluyó derivados del petróleo, proyectados mediante sifones desde la proa de sus galeras. Y su poder era tanto táctico como psicológico. Ardía sobre el agua, convirtiendo el mar, el último refugio natural del marinero, en una trampa ardiente. No solo destruía barcos, aniquilaba la esperanza. Era la prueba definitiva de que, cuando la ingeniería domina la química, las leyes de la naturaleza dejan de protegerte. Como estás viendo, empezamos esta historia con homínidos empuñando antorchas en la noche y ya estamos con fuego flotando por el aire y sobre el océano. El alcance ya no representaba solo la distancia, era el dominio total del entorno. El mundo estaba listo para el trueno. En algún lugar de Oriente, alguien estaba a punto de moler carbón, azufre y salitre. Pero antes de seguir, un paréntesis vital. Bajo ningún concepto intentéis experimentar con esto en casa. Es extremadamente peligroso. Verás, cuando yo era joven, unos conocidos intentaron fabricar sus propios petardos. Y uno de ellos perdió una mano. Es algo que me afectó mucho, tenía solo 16 años y... Te recuerda que detrás de la historia y la tecnología hay una capacidad de daño real y permanente. Pero volvamos a ese momento. Aquel alquimista estaba a punto de descubrir que ciertas mezclas podían convertir la combustión en una expansión violenta. Del arco al trueno, del músculo a la química. Durante milenios, el alcance dependía de la mecánica pura. Madera, tendones, piedra o hierro. Todo dependía de la fuerza de tu cuerpo o de la elasticidad de un material. Pero entonces, el ser humano descubrió algo terrorífico. Una forma de meter oxígeno dentro del fuego. Era como embotellar una tormenta, sí. Embotellar la tormenta. El combate dejó de ser un duelo personal para convertirse en una industria, un nuevo tipo de realidad. Había nacido la pólvora. Y eso lo cambió todo. Y sí, nos encanta el mito romántico del alquimista chino de la dinastía Tang que descubre la pólvora por accidente buscando la inmortalidad. Pero la historia real es mucho más fría e inquietante, porque la pólvora no nació como un rifle, nació como una idea burocrática. Alrededor del siglo IX en China ya aparecen textos médicos y alquímicos describiendo mezclas incendiarias. Y lo importante es lo que ocurre cuando el Estado se da cuenta de lo que eso significa. Lo convierte en doctrina. En 1004, el manual oficial Wu Qing Song Yao ya recoge fórmulas y usos bélicos. En ese momento, aquella mezcla ya era burocracia pura. Una burocracia convertida en incendio. Y en cuanto un imperio escribe una receta de muerte en un manual, ya no hay vuelta atrás. Y bueno, para entender por qué la pólvora derribaría imperios, hay que entender su magia química. La pólvora negra junta 3 roles. El carbón es el combustible, el azufre baja la temperatura de ignición, pero el verdadero monstruo es el salitre. El salitre es de hecho oxígeno en pastillas. En el mundo antiguo, el fuego dependía del oxígeno exterior, pero la pólvora tiene su propio suministro interno.
Cuando una chispa toca esta mezcla, la reacción es brutalmente rápida, expansiva e independiente. Además, ojo, el gas expandiéndose a esa velocidad busca desesperadamente una salida. Por lo tanto, si a ese gas le das un tubo rígido, le acabas de dar un propósito. La humanidad por primera vez iba a disparar usando la química. Fue terror psicológico. En la época Somme aparece la lanza de fuego. Ataban un tubo a menudo de bambú a la punta de una lanza. Y en medio del combate, el combate cuerpo a cuerpo, escupía un chorro de llamas, chispas y humo a la cara del enemigo. Su objetivo no era la precisión, sino el pánico rotundo del hombre, que ve venir un chorro de chispas hacia sus ojos. Porque en el combate cerrado, ¿sabes qué? El pánico decide más batallas que el acero. Y si alguien tiene miedo en el cuerpo a cuerpo, es más fácil de batir. Pero entonces, alguien dio el paso definitivo. Alguien cambió el bambú por bronce y hierro. Y el fuego. El fuego se volvió proyectil. Ya en la época de la dinastía Yuan, encontramos cañones de mano metálicos, como el famoso hallazgo de Heilongjiang de finales del siglo XIII. Un tubo de apenas 3 kilos, sin precisión, sin ergonomía, e increíblemente peligroso para quien lo disparaba. Pero tenía una virtud macabra: lanzaba metal empujado por gases a 200 metros por segundo. Era una bala. Esa energía cinética, no entiende de honor, ni de escudos de madera, ni de valor. Rompe huesos por pura colisión. Para un caballero medieval, aquello era como ver caer un meteorito a escala humana. Pero falta lo peor: la muerte. Dejó de venir de frente y empezó a venir desde abajo. En tratados militares chinos del siglo XIV, como el Huo Longqing, ya se describen armas explosivas ocultas, trampas y explosivos bajo tierra. Aquello no requería microchips, solo el terror de saber que el suelo bajo tus pies podía explotar en cualquier segundo. Y así el soldado de caballería ya no muere por la espada del rival que tiene delante, muere por el suelo que pisa. Sí, fueron las primeras minas. El campo de batalla se volvió tridimensional y la guerra se transformó en pura paranoia. Mientras China transformaba la tierra misma en una trampa, en Europa, la caballería blindada seguía creyéndose invencible. Ser un señor de la guerra requería toda una vida de entrenamiento y una fortuna. Pero ese monopolio milenario de la violencia estaba a punto de saltar por los aires. Entra en escena el arcabuz. Su triunfo no se debió a que fuera un arma perfecta en sus inicios, para nada. Triunfó porque era escalable. Mientras que dominar el arte medieval exigía años de devoción, a un campesino analfabeto podías enseñarle a disparar con competencia en apenas unas semanas. El alcance mortífero se había democratizado de la noche a la mañana. El poder de un país dejó de residir en una élite a caballo para pasar a depender del dinero, la logística y el control del azufre. Y el verdadero golpe fue contra su casa, contra su mundo inexpugnable. Durante 1000 años, las murallas de piedra de los castillos fueron la seguridad definitiva. Pero en 1453, la caída de Constantinopla vio algo que cambió el mundo. Artillería de asedio colosal. Hablamos de las grandes bombardas otomanas, asociadas en las fuentes al fundidor Orbán, capaces de lanzar proyectiles de piedra enormes contra las defensas bizantinas. Más allá del mito, el mensaje fue aplastante. Las murallas altas pasaron de ser un símbolo de eternidad a convertirse en un simple objetivo. La piedra ya no era invulnerable, era un material quebradizo que cedía ante la energía cinética. En cuestión de semanas, el concepto mismo del castillo medieval había envejecido siglos. ¿Cuál fue la respuesta casi humillante de los ingenieros europeos? Pues si el castillo que apunta orgulloso al cielo es destruido, lo obligaremos a esconderse en la tierra. Nacieron las fortificaciones modernas, las Strasse Italienne, muros bajos, increíblemente gruesos, respaldados por toneladas de tierra para absorber el impacto sordo de las balas de cañón. Estaban diseñados con ángulos geométricos exactos para evitar los choques frontales y eliminar así los puntos ciegos. Y así la guerra de asedio dejó de ser un relato de asaltos épicos y se convirtió en un frío problema de líneas, geometría y matemáticas. ¿Y cómo atacas un muro bajo y grueso diseñado específicamente para que tus disparos reboten? Pues muy simple, haciendo que la muerte caiga directamente desde el cielo. Y es que perfeccionaron el uso táctico del tiro curvo. Morteros que ya no buscaban golpear el muro, sino castigar el interior. Verás, ingenieros como Menno van Coehoorn
impulsaron diseños ligeros y nuevas doctrinas de bombardeo entre los siglos XVII y XVIII. El proyectil trazaba un arco alto en el firmamento y caía casi verticalmente, justo allí, donde el parapeto ya no te protegía. El defensor, que antes se sentía a salvo tras toneladas de tierra y piedra, descubrió que el infierno ahora llovía sobre su cabeza. Y cuando el fuego cae dentro de tus propias trincheras, vuelve lo más primitivo: el combate a escasos centímetros. Pero esta vez con un explosivo en la mano. Nacieron los granaderos. Las primeras granadas de mano eran simples esferas de hierro huecas, llenas de pólvora negra con una mecha. Pero su efecto en un espacio cerrado era devastador. No necesitabas puntería fina. Necesitabas el valor suicida de encender la mecha bajo fuego enemigo para matar el refugio. Y en paralelo a estas explosiones atronadoras, al otro lado del mundo, en el Japón feudal, perfeccionaban un arma que no buscaba la potencia, sino alterar el tiempo. Deja atrás el mito de Hollywood, del ninja, lanzando cientos de estrellas mortales, porque el shuriken rara vez era un arma para matar directamente. Era una herramienta quirúrgica de distracción, hostigamiento y control del espacio. En un duelo a katana, lanzar acero a la cara del rival le obligaba a parpadear, a cubrirse instintivamente, rompiendo su ritmo marcial por una fracción de segundo. Y en ese microsegundo robado, el samurái daba la estocada de muerte. No dominaban la explosión, dominaban el tiempo de reacción. Pero entonces la pólvora hizo su jugada maestra. Y no en un campo embarrado, no, sino en el océano. Porque el mar decidiría el mapa del mundo que hoy conocemos. Los grandes imperios ibéricos y el mundo británico desarrollaron el galeón artillado. El barco dejó de ser un transporte de tropas y se convirtió en una fortaleza flotante, una plataforma de artillería móvil. Y aquí los ingenieros se enfrentaron con Newton, porque cada disparo devolvía una patada capaz de destrozar la propia plataforma, el propio barco. Por eso, el avance naval decisivo fue el sistema de cureñajes y procedimientos que logró domesticar ese retroceso. Quien logró controlar la física del retroceso terminó controlando las rutas comerciales de todo el planeta Tierra. Y de vuelta a tierra firme, la infantería seguía teniendo un problema tremendo, un problema grave, porque después de disparar tu mosquete, eras un tipo de pie en medio del humo, sosteniendo un pesado tubo de hierro inútil, mientras la caballería cargaba hacia ti. La solución, pues la bayoneta. Fue tan simple que da miedo. Fusionar el disparo y la pica. Primero apareció la bayoneta de tapón, que te dejaba indefenso al bloquear el cañón. Pero pronto llegó la de cubo, que permitía abrir fuego con la hoja calada. De la noche a la mañana, cada soldado se volvió autosuficiente. Las viejas formaciones de picas desaparecieron para siempre. El arma de fuego ya no tenía puntos débiles. Solo faltaba un último paso para hacer el disparo más fiable, más rápido y más industrial. Había que apagar de una vez por todas esa vieja y traicionera mecha incandescente, porque era un peligro constante y delataba tu posición en la noche. La solución fue el mecanismo de pedernal o flintlock, un sistema de relojería extremo, una piedra de sílex golpeando una placa de acero para hacer llover chispas directamente sobre la pólvora. Esta pequeña mejora mecánica lo cambió todo. Ya podías marchar con el arma cargada, podías luchar bajo la llovizna. Y ahí empieza la guerra rutina. Que si líneas, que si tambor, que si humo y plomo a volumen. Esas escenas de cine donde vemos a hombres marchando al ritmo del tambor para dispararse a escasos 50 metros. Desde el sofá de casa parece una estupidez suicida, ¿verdad? Pues no lo era. Era pura estadística sangrienta. Y es que con los mosquetes de ánima lisa, la bala bailaba realmente dentro del cañón. La precisión individual era un mito. Ganabas si lograbas descargar un volumen masivo y ciego de plomo superior al de tu enemigo. Ya está. La guerra se había convertido en un reloj ensordecedor. Ese compás mecánico era el sonido que escuchabas antes de morir. Y ahora imagina lo que pasó cuando alguien consiguió que esa arma disparara sola. Sí, el siglo XIX no pidió permiso para entrar en el campo de batalla. Hasta entonces, matar era un proceso casi artesanal. Dependía de un cuerpo y un brazo. Pero la revolución industrial trajo una idea nueva y profundamente enferma. Si puedo producir tornillos en masa, también puedo producir muerte en masa. En este nuevo mundo, el alcance ya no se medía en pasos, se medía en metros de aire y en probabilidades. Y el primer gran salto del siglo XIX fue una simple espiral, sí, una espiral. Porque durante siglos disparar era una lotería macabra, porque la bola de plomo salía tambaleándose, pero la estabilización por rayado
esos surcos tallados dentro del cañón, se volvió militarmente decisiva cuando la industria permitió fabricar armas con tolerancias consistentes, ya que al obligar al proyectil a girar sobre sí mismo, sale como un trompo perfecto. Al girar a miles de revoluciones, la bala ignora la resistencia al aire. Es como cuando lanzas una pelota de fútbol americano. Si gira, va recta, y de repente el campo de batalla se vació. Ya no ganabas por el valor de estar de pie, ganabas por existir donde el enemigo no podía verte. El alcance letal pasó de 50 a más de 500 metros en un parpadeo. Pero, ¿cómo solucionaron el problema de meter una bala a presión sin quedarse vendidos al recargar? Que era lo que pasaba hasta ese momento. Pues la respuesta fue la obra de ingeniería más cruel de su era: la bala que respira. Pues bien, esa solución no fue un destello de magia aislado de un solo hombre. En la década de 1840 existía toda una familia de soluciones previas. Diseñadores como Delvin y Touvenin prepararon el camino para lo que estaba por llegar. Y todo ese conocimiento culmina por fin en el proyectil que haría historia, la popularizada como bala Minié. Asociada a Claude Etienne Minié entre 1847 y 1849, esta bala introdujo un diseño termodinámico letal. Imagina su forma: una ojiva cónica de plomo coronada por una cavidad hueca oculta en la base. Lo curioso es que para el soldado todo era más sencillo. Solo la tenía que dejar caer por el cañón sin esfuerzo. Pero atención, porque aquí ocurre la magia. En la fracción de segundo en que se apretaba el gatillo, la inmensa presión de los gases de la explosión empujaba violentamente esa cavidad. ¿El resultado? Pues que la falda de plomo se expandía, sellándose herméticamente contra las estrías del fusil. Y la paradoja era perfecta, porque la bala entraba holgada, pero salía perfectamente ajustada y estabilizada. Sin embargo, la verdadera oscuridad de este proyectil no radicaba en cómo volaba, sino en cómo hería, porque al ser de plomo blando y masivo, no atravesaba el cuerpo limpiamente. Al impactar, se aplastaba, expandiendo su diámetro y destrozando músculos. Sí, lo destrozaba todo: músculos, huesos, en cientos de fragmentos inoperables. La medicina no estaba preparada para los horrores de la balística moderna. Y de la noche a la mañana, la cirugía de campaña se transformó en una lúgubre línea de montaje de amputaciones. Fue horrible. Pero aún había un gesto mecánico que te condenaba a muerte, porque para recargar esta bala tenías que ponerte de pie. Y levantarte era firmar tu sentencia. Pues bien, fue Johann von Dreyse quien solucionó esto con el fusil de aguja. Se erigió como el primer fusil de retrocarga exitoso, porque al recargar por detrás, la ventaja táctica era aplastante, porque podías recargar tumbado, podías vivir pegado al suelo. Cuando dos ejércitos chocaban, uno seguía levantándose para morir y el otro no. La diferencia era abismal. Y mientras los estados convertían la muerte en logística, en el bolsillo de un individuo apareció otra revolución. 6 disparos sin pedir permiso. Nació el revólver. Y entonces Samuel Kolb sometió el arma a la lógica industrial. Aplicó piezas intercambiables en línea de montaje al revólver. De pronto, una sola persona poseía una continuidad de fuego que antes requería a todo un pelotón. La tecnología acababa de borrar para siempre la ventaja biológica del tamaño y la fuerza física. Y a medida que avanzaba el siglo, la ingeniería empezó a exigir una perfección absoluta. Y esa perfección tuvo un apellido alemán. Con una robustez extraordinaria, el fusil Mauser 98 se convirtió en la referencia del cerrojo moderno. Inspiró los rifles de precisión de medio mundo. Y en las armas cortas aparecía la Luger P-08, con su icónico mecanismo de palanca basculante. Cada pieza encajaba con la precisión de un reloj suizo, pero su único objetivo era hacer que el alcance fuera por primera vez quirúrgico. Y entonces llega un químico sueco y mete un terremoto en el bolsillo de la humanidad. Toda esta mecánica fina, se habría atascado con los residuos de la antigua pólvora negra. Hacía falta altos explosivos, porque la nitroglicerina era potentísima, pero tan inestable que un simple golpe hacía volar un tren entero. Pues bien, Alfred Nobel descubrió cómo domarla, creando una pasta estable y letal: la dinamita. El salto a los altos explosivos cambió la guerra para siempre. Ya no necesitabas metralla. La fuerza viva de la onda de choque destrozaba los órganos humanos desde dentro. Gracias a esto, Nobel se hizo astronómicamente rico.
Pero entonces ocurrió un error periodístico macabro que alteró su vida. En 1888, un periódico francés se confundió de hermano y publicó el obituario del propio Alfred bajo un titular escalofriante: "El mercader de la muerte ha muerto". Leer su propia estela fue un golpe de terror existencial para Nobel. Pudo asomarse al espejo de la historia y odió profundamente su reflejo. Y aterrado por ser recordado únicamente como el arquitecto de la masacre industrial, actuó en secreto. Y un año antes de morir, reescribió su testamento y destinó el 94% de su fortuna, sí, el 94%, una fortuna manchada en sangre, a la creación de un fondo para galardonar a quienes aportaran el mayor beneficio a la humanidad. Y así nació el Premio Nobel. Es la paradoja definitiva, el máximo galardón mundial de la paz, financiado directamente por el hombre que patentó el apocalipsis de la guerra moderna. Pero en el campo de batalla había una pregunta final. ¿Y si la máquina no solo explotara, sino que disparara sola? En 1884, Hiram Maxim hizo la pregunta clave de la física: ¿por qué estamos desperdiciando la energía del retroceso? Maxim usó esa patada cinética para extraer, cargar y disparar en un bucle cerrado. Había nacido la ametralladora Maxim, una ametralladora capaz de escupir 600 balas por minuto, sí, 600 balas por minuto. Y la guerra dejó de ser una prueba de valentía y se convirtió en una fría ecuación matemática. Una ecuación de refrigeración por agua y suministro de lona. Fue la herramienta definitiva de la matanza asimétrica colonial. En la batalla de Omdurmán, en 1898, el diferencial tecnológico produjo una carnicería absoluta. Las pérdidas del bando mahdista fueron de 10.000 muertos, frente a apenas unos cientos en el bando anglo-egipcio. La era industrial mostraba por primera vez su rostro sin máscara. Y si esto ya era terrible en tierra, imagina cuando la muerte aprendió a nadar en la oscuridad. En 1866, Robert Whitehead inventó el torpedo autopropulsado, porque un orgulloso barco blindado podía ser partido por la mitad por un cilindro invisible que navegaba de forma autónoma. Para contrarrestar esto, en 1906, un solo barco tocó el agua y convirtió automáticamente a todas las flotas del mundo en chatarra obsoleta. El HMS Dreadnought, un superbarco que eliminó los cañones secundarios y se basó en la doctrina All Big Gun, solo artillería superpesada, que desató una carrera armamentística tan frenética que calentó el planeta entero, sirviendo como el prólogo perfecto para el apocalipsis, porque llegamos al fatídico 1914, una época de tecnología desbocada, diplomacia de cristal y un mundo convencido de que controlaba a la máquina, cuando la máquina ya lo controlaba a él. La Primera Guerra Mundial fue el choque más cruel de la historia, las armas del futuro, puestas en manos de generales del pasado. Y sin embargo, el verdadero infierno no empezó con un acorazado gigante o un cañón de asedio, no, empezó con algo ridículo, algo barato. Una herramienta de granja, el alambre de espino, patentado originalmente para controlar vacas en las grandes llanuras, se convirtió en una insalvable muralla biológica. No te mataba, te frenaba, te enredaba en la tierra de nadie y te dejaba absolutamente quieto para que la ametralladora Maxim hiciera el resto. El frente se congeló y para romper ese hielo nacieron las armas del pánico puro, el lanzallamas moderno que no solo quemaba, sino que robaba el refugio psicológico del búnker, consumiendo el oxígeno. Y el 22 de abril de 1915, la humanidad cruzó la línea roja moral definitiva en Ypres, el primer ataque masivo con gas cloro. Al ser más pesado que el aire, el gas se deslizaba hacia el fondo de las trincheras y al inhalarlo, reaccionaba con la humedad de los pulmones, formando ácidos que destrozaban los tejidos. No necesitabas puntería. El arma era la propia atmósfera. Y finalmente, cuando ni el gas ni el fuego lograron quebrar el frente empantanado, los británicos soltaron a un nuevo superdepredador, una caja de acero lenta, extraña, que rugía y avanzaba entre los cráteres como un inmenso ataúd con motor. El tanque Mark I entró en combate por primera vez el 15 de septiembre de 1916 en medio de la carnicería del Somme. Su extraña forma romboide no era un capricho estético, era pura geometría, diseñada específicamente para devorar trincheras. Cruzaba terreno imposible, aplastaba el alambre de espino como si fuera paja seca y ofrecía un blindaje que ignoraba por completo el infierno de plomo. En ese instante exacto de la historia, la humanidad cruzó una línea de no retorno. Dejamos de pelear con el cuerpo
y empezamos a pelear con plataformas. El soldado de infantería ya no era el arma principal, se había transformado en un simple operador biológico, un operador encerrado dentro del acero. Pero mientras el tanque intentaba aplastar el fango, otra máquina decidió simplemente ignorarlo. Volvamos la vista hacia arriba. El avión de combate dio su primer y rudimentario aviso unos años antes, en 1911, cuando el piloto italiano Giulio Gabbotti se asomó desde un frágil monoplano de tela sobre Libia y dejó caer unas cuantas granadas a mano. Parecía una anécdota. Sin embargo, sobre las trincheras, el aeroplano mutó de un globo de observación a un depredador absoluto. Para lograrlo, los ingenieros resolvieron un rompecabezas balístico imposible, porque si disparabas una ametralladora hacia adelante, destrozabas tu propia hélice. La solución fue el mecanismo de sincronización, perfeccionado por diseñadores como el holandés Anthony Fokker. Este engranaje genial conectaba el motor al gatillo, deteniendo el fuego una fracción de milisegundo cada vez que el aspa cruzaba la línea de tiro. Y de repente, el avión se transformó en una ametralladora Maxim con alas. Y ahí, en ese momento, el alcance acaba de romper con la gravedad. Ya habíamos industrializado la muerte en la superficie y en el cielo. Solo nos quedaba conquistar las profundidades del mar y el tejido mismo del átomo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el océano se convirtió en una trampa gracias al submarino alemán U-Boot. Usando la presión del agua como camuflaje, atacaban desde la ceguera del fondo marino. Y la guerra se volvió invisible. Pero el cielo exigía una nueva revolución, porque cuando conquistas el aire, la distancia ya no se mide en metros, se convierte en minutos y luego en segundos. Y ahí ya no manda el músculo, manda la física pura. Y la primera gran revolución de la Segunda Guerra Mundial no disparaba balas, disparaba información. En 1940, el Reino Unido ganó la batalla de Inglaterra porque aprendió a ver antes. Y es que inventaron el radar. Usando ondas electromagnéticas, podían detectar escuadrones enteros a kilómetros de distancia, de noche y entre las nubes. El factor sorpresa fue aniquilada por la física de ondas, porque atención a esto, si puedo verte, puedo matarte. Y justo cuando el ser humano aprendió a ver sin ojos, inventó algo peor, un arma que caía del cielo antes de que pudieras oírla. Londres, 1944. Explosiones tremendas de la nada. Sin zumbido de motores, sin nada, sin el aullido de las sirenas, nada. Eran los cohetes alemanes V2, el primer misil balístico de la historia. Un proyectil monstruoso que perforaba la atmósfera, rozaba el límite del espacio y caía a velocidad supersónica. Golpeaba sin aviso audible. No lo oías venir. No había tiempo para el miedo, ni refugio posible. Y aquí reside uno de los giros más sombríos de nuestra especie. La misma tecnología exacta que nos abriría la puerta para caminar sobre la Luna nació estrictamente como una herramienta diseñada para aniquilar ciudades. Pero si el misil había conquistado el espacio, alguien en medio de un desierto estaba a punto de conquistar algo mucho más profundo. El núcleo mismo de la materia. 16 de julio de 1945, 5:30 de la mañana, desierto de Nuevo México. La prueba Trinity. La primera explosión nuclear fue una ruptura mental. La humanidad descubrió que la energía que hace brillar a las estrellas podía librarse aquí abajo en el barro. Años más tarde, con la bomba de hidrógeno, el arma alcanzó una escala tan absurda que su propósito cambió para siempre. Ya no construíamos estas armas para usarlas y ganar. Las construíamos para que nadie se atreviera a usarlas. Nació la doctrina de la disuasión y la destrucción mutua asegurada. El planeta entero se convirtió en rehén de un cálculo matemático. Pero hay una ironía tremenda. Cuando tienes un poder pleno que no puedes usar, buscas guerras en el barro, donde si puedas. A la sombra del apocalipsis nuclear, enfrentamos dos filosofías de ingeniería. Por un lado, la fiabilidad soviética con el AK-47, diseñado con holguras para escupir plomo llena de arena o hielo. Y por otro lado, la tecnología ligera estadounidense con el M16, polímeros y calibres de hipervelocidad. Y en Vietnam apareció otro monstruo volador, el helicóptero. El soldado ya no marchaba, aparecía, golpeaba y desaparecía. Y en el aire, los misiles como el Sidewinder D aprendieron a oler el calor del enemigo. Y en el suelo,
surgió el martillo de los ejércitos irregulares, el RPG-7, un tubo de $100 disparando una ojiva capaz de derretir un tanque de millones de dólares. Y mientras el soldado se convertía en una pieza del tablero, el verdadero apocalipsis aprendió a esconderse donde nadie podía mirar. En el fondo del mar, la guerra se volvió silenciosa. Los submarinos nucleares se convirtieron en un seguro de vida, porque si puedo ocultarme bajo el agua, puedo sobrevivir al primer ataque y destruirte en respuesta. Y a finales del siglo XX, la obsesión dejó de ser ir más rápido. La obsesión era ser invisible. Apareció el F-117 Nighthawk, diseñado para rebotar las ondas del radar. Y para el soldado de a pie, el Kevlar y la visión nocturna. La oscuridad, que fue el mayor refugio de la humanidad, se iluminó de verde. Y cuando ya puedes ver en la oscuridad, llega lo realmente enfermizo. Matar con precisión, sin arriesgar ni una gota de sangre propia. Apareció el GPS. La guerra dejó de ser una saturación de área para convertirse en cirugía. Con los drones Predator, un operador en una base de Nevada con aire acondicionado podía lanzar un misil en Oriente Medio usando un joystick. Pero aquí se cruza una línea muy peligrosa, porque cuando el riesgo físico desaparece, para el que ataca, el coste político de disparar se reduce y la deshumanización de la guerra aumenta. Y eso es tremendo. Pero la revolución más fría de este siglo fue algo que ni siquiera hace ruido. Fue un bloque de código. Se llama Stuxnet, un virus informático que no hackeó correos, no, sino que hizo que centrifugadoras nucleares físicas se autodestruyeran. La definición de arma cambió para siempre. Ya no necesitas pólvora, solo necesitas acceso. Pero, ¿cómo rompes un sistema que parece perfecto? Pues con vectores hipersónicos por encima de Mach 5 y trayectorias que complican cualquier predicción. La idea ya no es ir rápido, es ser incalculable. Y justo cuando las defensas se miden en milisegundos, aparece el arma más abrumadora del siglo, la era del enjambre. 100, 200 drones coordinados. Municiones de merodeo esperando pacientemente su objetivo. La guerra se ha vuelto una cuestión de producción económica, no de genios tácticos. Además, este campo de batalla se ha estirado hasta la órbita terrestre. Si alguna vez estalla una guerra entre potencias, quizás el primer disparo puede que sea en el espacio, para destruir el GPS y devolver nuestra logística a la Edad Media. Y ahora viene el giro final, porque si todo esto ya es dolorosamente rápido, imagina cuando el cerebro humano se convierta en el cuello de botella, porque eso ya está ocurriendo. El salto definitivo no es solo la máquina, sino la mente que la dirige. En 2020, en los Alpha Dogfight Trials, una IA venció en simulación a un piloto de élite. Es vital recalcar que esto ocurrió en escenarios virtuales, pero el mensaje es real. Cuando la victoria se decide en milisegundos, la biología humana, el parpadeo o la duda, empieza a ser el límite. El ser humano es demasiado lento para sobrevivir en esta guerra. El alcance ya no es el largo de tu brazo, ni tu pólvora. Hoy, todo se reduce a detección, decisión y software. Y aquí aparece el debate más peligroso. Si la guerra se acelera tanto que la mente humana no pueda seguirla, ¿quién toma la última decisión? Sí, ¿quién la toma? ¿Quién la dirige? ¿Quién toma esta decisión? Es una tendencia real que empuja al límite la ética y el derecho. Como has visto, la historia de las armas ha sido ganar distancia, pero el último paso es el más aterrador. El riesgo de apartar definitivamente al ser humano del peso moral de matar. La tecnología nos dio el fuego, el acero y el átomo. Y ahora nos ofrece el algoritmo. La pregunta es si seremos capaces de controlarlo antes que el alcance nos deje fuera de nuestra propia historia. Hemos recorrido juntos más de 300.000 años, desde un palo de madera tallado con piedras hasta un código que decide sobre la vida o la muerte a milisegundos luz. La historia del alcance nos enseña una verdad trágica. Cada vez que hemos inventado algo para matar desde más lejos, en un intento por sentirnos seguros, hemos terminado creando un mundo infinitamente más peligroso para todos. Inventamos la lanza para alejarnos del león, el arco para esquivar la espada. Pero al final de este viaje queda una lección innegable. El arma más mortífera, el arma más peligrosa del planeta, siempre ha sido la misma: la voluntad humana. Pero escúchame bien, porque esto es vital. Es inmensamente triste ver que descubrimos la física para crear balas de fragmentación. Pero no estamos condenados, porque el mismo cerebro que inventó el fuego químico es el mismo que descubrió cómo curar con penicilina, el mismo que compuso sinfonías inmortales y el mismo que nos llevó a caminar sobre la luna. La tecnología es amoral.
solo refleja lo que somos. Y la decisión de qué lado de nuestro reflejo queremos alimentar, sigue estando en nuestras manos. Y sí, sé perfectamente que en este viaje nos hemos dejado armas en el tintero. Es imposible abarcar toda nuestra obsesión bélica en un solo vídeo. Por eso te lanzo una doble misión. Primero, dime en los comentarios qué arma o tecnología crees que falta y por qué. Y segundo, mirando hacia el abismo de un futuro dominado por máquinas, ¿crees que esta disuasión absoluta nos hará libres de la guerra? ¿O simplemente estamos engrasando la herramienta que escribirá el punto final de nuestra historia? Déjamelo en los comentarios, quiero leer vuestra perspectiva real antes de que el futuro nos alcance, porque en esta historia, tú y yo, somos los últimos protagonistas. Y el reloj sigue contando. Y si has flipado con este vídeo, tienes que ver el otro sobre la historia de la conservación de alimentos, porque es igual de épico, pero sobre cómo aprendimos a engañar al tiempo para sobrevivir. Y ojo también, porque si en este vídeo hemos visto cómo dominamos la piedra, el bronce y el acero, tienes que pasarte por la historia del plástico. El asombroso relato de cómo el ser humano jugó a ser un dios de la química, creando un material milagroso e indestructible, que ahora no sabemos cómo destruir. Y si quieres una maratón de la historia oculta, entra en la lista El origen de todo, y tienes vídeos sobre el caucho, la patata o el vidrio, que es brutal, te van a encantar. Y para ciencia e historia diaria, te invito a que entres a mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos muy, pero que muy chulos. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.